Listo, que ya estamos ahora en el curso de mantenimiento de equipos de cómputo, estamos en el tema del sistema operativo. Ya hemos ido conociendo la parte del hardware, tanto interno como externo, los periféricos. Ahora vamos a ver la parte del software, ¿no? Que corresponde a la parte lógica de la computadora. Empezaremos por el sistema operativo, ¿no? Me gustaría escucharles a ustedes qué conocimiento tienen sobre el sistema operativo. ¿Cuál es su función del sistema operativo? Si tienen algún conocimiento o qué sistemas operativos hay. A ver si me comentan, pueden escribir al chat o pueden activar sus micrófonos. Profe, el sistema operativo es el software que da vida a la computadora a través de sus programas. Ya, ok. ¿Alguien más que quiera aportar? Clay, Chesley, puedes escribir también al chat. ¿Qué Está bien, conocimientos tienen profe, sobre? A ver, es Windows, un software, profe, que es la principal el componente para que una computadora pueda, este, podamos hacer algunas cosas, ¿no? Que nos sirve. ya, ok. Ya, a ver si no hay ninguna opinión más, pasamos ya. Para conocer, como mostramos aquí en la imagen, tenemos algunos sistemas operativos más conocidos, ¿no? Hay más y todo este hardware, para poder utilizar un hardware siempre a veces se necesita de un sistema operativo. No solamente existe para la computadora, sino existe para otros tipos de dispositivos. Hoy vamos a conocer en general, ¿no? De qué se trata el sistema operativo, cuál es su función del sistema operativo. ¿Qué es el sistema operativo? Entonces vendría a ser como ustedes mencionaban, ¿no? Es un software que se podría decir como un conjunto de programas, ¿no? Un conjunto de programas especialmente hechos para la ejecución de varias tareas. Se podría entonces mencionar que es el software base de la computadora en la cual se instalan los demás programas para poder realizar. Entonces la que administra los demás programas que nosotros vayamos a instalar después para poder utilizar o realizar las diferentes tareas en una computadora, ¿no? O en otras palabras, se podría definir también el sistema operativo como el intermediario entre el usuario y la computadora. Es decir, nosotros para poder dar uso del hardware, como por ejemplo de la impresora, ¿no? Para imprimir documentos, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos un software. Pero en primera instancia, el software que nos brinda ese apoyo es el sistema operativo, que a su vez da una orden o ejecuta el proceso del driver de la impresora para poder realizar, ¿no? Del programa propio de la impresora. Pero primero, quien recibe la instrucción es el sistema operativo, en primera instancia, ¿no? Que maneja ya, como habíamos visto anteriormente, ¿no? Cuando yo doy una instrucción, pero doy una instrucción a través de qué programa, a través del sistema operativo. Pero quien lo recibe en el hardware, lo recibe la memoria RAM, que a su vez el CPU, ¿no? Pero para que quien administra todas esas tareas, lo que voy a realizar cuando doy orden de imprimir o quiero abrir un programa, primero lo administra el sistema operativo a través de sus otros programas propios que tiene, ¿no? Para poder ejecutar las tareas de un programa, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Es como les mencionaba, a ver, voy a tratar de activar acá. Ya, aquí tratan de seguir al cursor para ir marcando algunas cosas en pantalla. O sea, su función principal, una de ellas es administrar, ¿no? Administrar, escalar y realizar interacción de tareas. Administra las tareas que vamos a realizar en la computadora, qué tareas se va a realizar primero, qué después, en ese orden, ¿no? En un orden de según se vaya ejecutando. Y asimismo administra todos los periféricos, como le mencionaba, un periférico de la impresora, ¿no?
también administra para poder utilizar el mouse, para poder utilizar el teclado o la pantalla misma, ¿no? Es un intermediario entre el usuario, que somos nosotros, y el hardware o la computadora, ¿no? Entre lo físico está intermedio el software, en este caso el sistema operativo. Y a su vez tiene una interfaz que sea muy fácil de utilizarlo, ¿no? Como ya conocemos, por ejemplo, la interfaz de Windows, que es el sistema operativo más conocido, es una interfaz muy intuitiva, muy fácil de utilizar. Yo hago clic acá y ya sé lo que voy a realizar, ¿no? Programa, cómo lo voy a abrir. O sea, todo eso es una interfaz que me va a permitir conectarme a mí como usuario con el hardware. En este caso, con el mouse, con el teclado, con la pantalla y todos los demás periféricos, ¿no? Y entonces, y a su vez de conectarnos con ellos, también administra todo el proceso, ¿no? Que va a realizar el CPU, que va a realizar la memoria, etcétera, ¿no? Si yo doy guardar, ¿quién es lo que me responde para que yo pueda guardar en el disco duro? Es el sistema operativo mismo a través del explorador de Windows, por ejemplo, ¿no? Que es parte del sistema operativo, que es lo que me permite poder guardar mis archivos o mis documentos en el disco duro. Entonces, todo lo que yo hago interactúo en primera instancia en la computadora es a través del sistema operativo, que a su vez ya me proporciona otros medios para poder realizar otras tareas, ¿no? Entonces, el primer programa que accedo es a este, al sistema operativo, que es el sistema base de la computadora. Ya, la imagen que estamos viendo ahorita es lo que les comentaba, ¿no? Todo como casi la mayoría de los sistemas operativos tienen una interfaz, sobre todo gráfica, ¿no? Como Windows. Es una interfaz gráfica de usuario, que es lo que nos permite poder utilizar muy fácilmente la computadora, ¿no? A través de opciones, a través de iconos, a través de diferentes pantallas o ventanas, ¿no? En este caso tenemos interfaz tanto de una computadora, que es distinta a la interfaz de un celular, por ejemplo, ¿no? Que también utilizan un sistema operativo, al igual que las computadoras, pero que es creada de distinta manera, ¿no? Ya, entonces seguimos, ¿no? Y recuerden que si no están viendo las diapositivas, me pueden interrumpir para comentarme. Yo ahorita no estoy viendo el chat. A ver si están observando, ¿verdad? Sí, profe. Ya, ok. Ya, espero que los demás también ¿Qué dirán algo? A ver, Nando, a ver, Chesley no está, parece que ha salido, pero a ver, ya, espero que estén. Sí, veo, profe. Ya, ok. Ya, seguimos entonces. Ya, ya, entonces seguimos con el sistema operativo. Entonces, para que ejecute todos esos o realices todas esas funciones del sistema operativo, necesita también de otros archivos propios del sistema, ¿no? Desde, por ejemplo, para que arranque el sistema operativo, necesita de un archivo que es el boot, para que empiece a arrancar el sistema operativo. Y luego, para que realice otras acciones, también necesita de otros archivos o procesos propios del sistema, ¿no? Que normalmente son esos archivos que son actualizados constantemente para poder utilizar correctamente el sistema. Como ya sabíamos, el sistema, por ejemplo, nos ayuda en buscar los archivos, nos ayuda a guardar, nos ayuda a abrir programas, etcétera, ¿no? Una de las atribuciones del sistema operativo es cargar en la memoria y facilitar la ejecución de los programas que el usuario utiliza, ¿no? Como ya habíamos comentado anteriormente, cuando yo quiero abrir un programa o realizo una instrucción, donde se carga primero es en la memoria RAM, que a su vez luego lo obtiene el CPU, ¿no? Para poder ejecutar ya. Pero entonces, el sistema operativo, ¿cómo interfiere ahí? Lo que hace es facilitar, ¿no? La ejecución de esos programas, es administrar. Si yo realizo tal acción, cuál tarea se va a realizar primero. Si yo abro otro programa,
se encarga de distribuir, ¿no? De distribuir qué programa se va a abrir primero, qué tarea se va a realizar primero, ¿no? Pero eso lo hace en cuestión de segundos, ¿no? Es decir, va a interactuar constantemente con la memoria RAM. Pero asimismo, el mismo sistema operativo se carga primeramente para poder visualizarlo en la memoria RAM, que a su vez todos los demás archivos, ya sabemos, todos los archivos que necesita el sistema operativo para trabajar están guardadas en el disco duro. Pero solamente para ejecutarse y poder visualizar, es decir, a través de un archivo que es el boot, que les mencionaba, donde se carga el sistema, se carga en la memoria RAM. Ya, lo que vamos a ver a continuación son las funciones básicas del sistema operativo, ¿no? En sí, cuál es su función específica que realiza, ¿no? Ya sabemos que el sistema operativo es un software base de la computadora, de la cual se encarga por la cual podemos nosotros acceder a utilizar el hardware y los demás programas que están instalados, ¿no? Pero ¿cuáles son esas funciones básicas? Tenemos uno, inicializa el hardware del ordenador. Es decir, para que nosotros podamos utilizar el mouse o el teclado, ya primeramente el sistema operativo ya se encargó de eso, ¿no? A través de los drivers, es decir, de los programas que nos permiten utilizar el hardware como es el mouse o el teclado, ¿no? Ya empezó a cargarse eso primero para que con nosotros lleguemos al escritorio, que es de donde nosotros partimos para utilizar, y ya esté listo el mouse, ¿no? Ya esté listo el mouse, el teclado, la pantalla y todos los demás dispositivos conectados estén listos ya, listos para ser utilizados. Luego, ¿cuál es su segunda función? Es suministra rutinas básicas para controlar dispositivos, ¿no? Que es muy parecido también al anterior, lo que nos permite es qué rutinas realizamos normalmente, ¿no? Como por ejemplo abrir programas, dar órdenes a las impresoras para imprimir o para escanear. O sea, todo eso también proporciona el sistema operativo a través de los programas propios del hardware, ¿no? Es decir, si yo instalo, pues yo conecto, por ejemplo, un mouse, que normalmente ya se empieza el driver automáticamente, ¿no? A instalarse ¿y dónde se instala? En el sistema operativo para que lo administre, para que se pueda utilizar el hardware. La siguiente función es permitir administrar o escalonar e interactuar tareas. Es decir, las tareas son las acciones que vamos realizando en la computadora, ¿no? Desde el momento que yo muevo el mouse, estoy realizando una acción, desde el momento que abro un programa, desde el momento que estoy escribiendo algo. Entonces, todas esas tareas que estoy haciendo, se encarga de administrar el sistema operativo. O sea, cuál se va a realizar primero, cuál después, o algo dejo de hacer y entra una siguiente tarea, pero todas esas acciones lo realizo de manera rápida, ¿no? Cuestión de segundos que nos hace que veamos nosotros muy rápido, que no se quede, que veamos en pantalla que sucede muy rápido las tareas si yo abro un programa, abro otro o estoy escribiendo y todo es en cuestión de segundos, ¿no? Que yo lo visualizo. Luego tenemos la cuarta función, es mantener la integridad del sistema, ¿no? Es decir, que todo el sistema esté funcionando correctamente a través de diferentes archivos, ¿no? El sistema operativo está formado por varios módulos también, ¿no? Que se encargan de cada función. Entonces, su función es eso. Y además tiene otros programas que ayudan a mantener el sistema operativo estable, ¿no? Otras herramientas que nos ayudan a mantener el sistema operativo libre para que no se cuelgue o borrar algunos archivos o diferentes otras funciones que podemos ir realizando con el sistema operativo que vamos a ir conociendo, ¿no? ¿Qué es lo que me puede ayudar el sistema operativo mismo para poder mantenerlo y poder utilizar, no se vaya a colgar o borrar algún archivo o simplemente se cuelgue, ¿no? Y esas funciones que van a ir variando según el tipo de sistema operativo, ¿no? Como les había mencionado, el sistema operativo está presente, por ejemplo, en una computadora, pero es distinto el sistema operativo a lo que está presente en un celular.
pero no solamente en esos dos sistemas hay, sino en esos dos dispositivos, sino que hay en otros dispositivos. También existe un sistema operativo que es lo que nos permite utilizar en sí el hardware, ¿no? Por ejemplo, un sistema operativo muy simple podría ser de un, de un sistema de un equipo para manejar un equipo, ya sea de una fábrica, etcétera. Esos tipos de sistemas muy simples para manejar una máquina, por ejemplo, que realiza en alguna fábrica, ¿no? Que realiza alguna acción, ¿no? Algún proceso. También tienen sistemas operativos, pero son más simples que los de una computadora. E incluso no tienen alguna interfaz, simplemente tienen algunas opciones para marcar, etcétera. Pero ¿qué es lo que le permite funcionar a esa máquina? Es a través de un sistema operativo que muchas veces puede cargarse solamente en una memoria ROM. Es decir, que ya está ahí, ya cargado, listo para utilizar o dar funcionamiento a la máquina, que es muy distinto cómo funciona el sistema operativo en una computadora, ¿no? En una computadora ya encontramos sistemas operativos mucho más complejos, incluso multiusuarios, es decir, pueden utilizarlo varias personas. Y ese tipo de sistema operativo normalmente está almacenado en un disco duro y se carga normalmente en la memoria RAM, que es muy distinto a un sistema simple, ¿no? Que no necesita guardarse en un disco duro, simplemente una memoria ROM porque realizan las mismas acciones, ¿no? Mover una máquina, no sé, para crear automóviles o para hacer conteo o alguna fábrica, ¿no? Que utilizan máquinas, muchos de ellos pueden tener un sistema operativo, pero muy simple. ¿Por qué? Porque realizan las mismas acciones siempre, ¿no? En cambio, en una computadora o en un celular, las tareas van a ser diferentes según cada usuario o según la necesidad de cada usuario. Ya sabemos que el sistema operativo está formado por varios programas más que nos ayudan, ¿no? Que nos ayudan a dar un buen uso a todo, o nos ayudan en las tareas que vamos a realizar en la computadora. Y todos esos conjuntos de programas nos brindan utilidades, como por ejemplo, administración de archivos y documentos creados por usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, normalmente yo cuando abro un programa como Word, por ejemplo, cuando guardo, ¿qué es lo que estoy creando? Estoy creando un archivo, o en este caso un documento de texto. Pero desde el momento que yo estoy guardando, que yo guardo, ¿quién ya interfiere ahí? Ya no el programa, sino interfiere el sistema operativo. ¿Por qué? Porque me va a permitir guardar en el disco duro, ¿no? Que es parte del sistema operativo. Y si yo quiero, por ejemplo, eliminar, ¿quién me va a permitir hacer todas esas acciones? Me va a permitir el sistema operativo a través del explorador de Windows, que es como lo conocemos, ¿no? Del sistema que más se utiliza, ¿no? El explorador de Windows me permite cortar, copiar o eliminar un archivo, duplicar, crear carpetas, pasar a un USB todo eso me permite el sistema operativo en sí, todas esas acciones, ya no un programa que está instalado, ya no, sino el sistema operativo. Otra función que me permite es ejecución controlada de programas, ¿no? Cuando es este momento que yo abro los programas, ¿no? Cuando yo quiero abrir y utilizarlo, me permite eso, ¿no? Y si un programa no es compatible con el sistema operativo, simplemente no funciona, no puede abrirse. Entonces, desde el momento que yo ya instalo un programa que no viene en el sistema operativo, es eso el que me está permitiendo, ¿no? Instalarlo y utilizarlo, porque yo instalo ya en el sistema operativo. Si no hubiese sistema operativo, yo no podría utilizar ningún otro programa más. Otra utilidad que nos proporciona el sistema operativo a través de sus programas es la comunicación entre usuarios con otras personas. ¿A qué se referirá esto? La comunicación entre usuarios con otras computadoras. A ver, ¿a qué se referirá esto? A ver, ¿a qué se refiere este término, no? Comunicación entre usuarios y con otras computadoras. Que podemos pasar a archivos, profe, pero de manera
interconectada, con el internet, a través de un Ujú. código IP, si no me equivoco. Ya, ok, sí, lo que ya comenta Chesley, vía remoto, puede ser, ya claro, la comunicación entre usuarios y con otras computadoras, ¿no? Eso ya tiene que ver mucho, por ejemplo, como menciona, ¿no? Como redes, desde que hay redes, yo ya me puedo conectar con otra computadora, y si hay redes, puede haber internet, ¿no? Que me amplía ya mi red, que puedo conectarme con mucho más computadoras, ¿no? Porque ustedes se deben ir conociendo que las redes hay desde lo más mínimo, es decir, conectarme a un pequeño espacio con uno o dos computadoras, hasta la red más grande que es Internet, ¿no? Y asimismo también puedo comunicarme entre usuarios a través compartiendo información, a través de o extrayendo información mediante USBs, etcétera, ¿no? Entonces, esto también me permite el sistema operativo utilizar las redes, conectar mi computadora a otra, que es el beneficio más grande, ¿no? Que puede existir, que ya no solamente se queda la información en mi computadora, sino lo puedo compartir la información. ¿Qué más me permite el sistema operativo? Administración de pérdidas de usuario para usar programas y espacios administración de pedidos de usuarios para usar programas y espacios de almacenamiento, ¿no? Lo que se mencionando también, ¿no? Desde el momento de instalar y hasta desde que yo instalo un programa ya estoy utilizando un espacio en el almacenamiento desde que instalo un programa, ¿no? Y después, cuando yo creo archivos, igual estoy utilizando espacios de almacenamiento donde en el disco duro. ¿Y quien lo administra todo esto? Es el sistema operativo mismo. Entonces, hay muchas funciones que realiza el sistema operativo, ¿no? Que nos permite utilizar otros programas. Es decir, yo sí utilizo Word, utilizo PowerPoint, no sé, o Photoshop o otro programa, eh, pero ¿quién me está permitiendo utilizar esos programas? Es el sistema operativo. Si yo ya guardo el trabajo que he hecho, se convierte en un archivo, que puede ser de texto, puede ser de una imagen, puede ser música, video, etcétera. Quien me permite administrar todo eso es el sistema operativo, ¿no? Entonces, por eso se denomina que el sistema operativo es la base, ¿no? Es la base, es la que me permite, en primera instancia, comunicarme yo como usuario con la computadora o el hardware, ¿no? Y luego ya conectarme con los demás software, es decir, los demás programas o aplicativos, ¿no? Ya, como les iba mencionando, el sistema operativo, para que pueda realizar todas esas funciones o esas acciones, está dividido mediante módulos que va a permitir uno protegerla al mismo sistema operativo, protegerlo de qué, por ejemplo, de virus, protegerlo de algún ataque informático, o sea, si se malogra una parte, no afecta a otro, ¿no? Entonces, de esa manera, por eso el sistema operativo se divide, ¿no? Se divide en cuatro módulos normalmente, ¿no? Y esos módulos son los siguientes, ¿no? Tenemos el núcleo, que se le conoce ya en este caso kernel, ¿no? En el caso del CPU, al núcleo se le conocía como core, ¿no? ¿Se acuerdan? Y aquí en el núcleo, también hay un núcleo en el sistema operativo que es el corazón o el centro, de donde está toda la estructura del sistema operativo, digamos, ¿no? Es de donde lo que nosotros no podemos ver normalmente, que en el cual no podemos acceder fácilmente, y está más protegido para que no se accedan el virus a esa parte, ¿no? Y si accede ahí, ya el sistema operativo se, se, se malogró, ¿no? O sea, se puede perder algún archivo y simplemente ya no funciona. Y lo único que podemos hacer es nuevamente instalar el sistema operativo. Es la parte más central de la computadora, está la información base para donde está la programación de todo el sistema operativo, ¿no? Luego ya vienen otros niveles que en las cuales nosotros ya accedemos más fácilmente, que es lo que cualquier usuario común, sin mucho conocimiento, pueda hacer uso de eso, ¿no? Como administración de procesos que se encargan, ¿no? Las tareas, porque todo lo que nosotros hacemos en la computadora se va acumulando como una tarea en proceso, ¿no? Eso lo podemos visualizar a través del administrador de procesos, o de tareas, perdón. ¿Qué es lo que está? Si yo abro un programa, si yo estoy,
abro o escribiendo, estoy imprimiendo, todo eso son tareas o procesos, ¿no? Que va a administrar el sistema operativo. Y también hay otros procesos que no, que yo, si yo conecto a internet, por ejemplo, a mi computadora, también es un proceso que yo no voy a poder ver, sino el sistema operativo es la que lo maneja, ¿no? Luego tenemos un planificador, es decir, que tiene un orden, ¿no? Si yo doy una instrucción a la computadora, lo recibe y lo va acumulando y lo va ejecutando según lo que van llegando, ¿no? Tiene un orden. Si hay algo que yo cierro, un programa, por ejemplo, ya entonces se encarga de cerrar el proceso. Si yo doy clic en la pestaña cerrar, en el botón cerrar, entonces es el sistema operativo el que se encarga de cerrar esa ventana, de minimizarlo, etcétera, ¿no? De cancelar el proceso que yo estaba haciendo y al siguiente tarea, ¿no? Ejecutar la siguiente tarea. Igual el administrador de archivos que les decía, ¿no? ¿Qué podemos hacer con los archivos? Es copiar, cortar, pegar, eliminar, cambiar nombre, enviar a un USB, etcétera, ¿no? Todo eso lo que puedo hacer con los archivos, ¿no? Entonces en eso está dividido, ¿no? Desde lo más, hasta dónde lo que mayormente trabajo, en cuál de estos cuatro ¿En cuál de estos cuatro módulos del sistema operativo es lo que mayormente los usuarios interactuamos? A ver, ¿será en el núcleo, en el administrador de procesos, en el planificador o en el administrador de archivos? ¿En cuál de estos módulos es lo que mayormente trabajamos nosotros como usuarios básicos, digamos, ¿no? A ver, En el administrador de procesos, profe. en el administrador de procesos, ya, a ver, los demás. El administrador de archivos, profe, se pasan archivos. Ya. Ya, ok. Sí, son en los dos, ¿no? Pero más es en el administrador de archivos, ¿no? Porque yo ingreso, yo trabajo, el usuario común, digamos, ¿no? Yo yo normalmente utilizo una computadora para qué, de repente para escribir un documento, para escribir una diapositiva, y eso es lo que hago, ¿no? Abro, creo un archivo, lo puedo copiar, lo puedo imprimir, lo puedo enviar a un USB, a un disco, etcétera, ¿no? Pero el administrador de procesos también lo puedo visualizar, ver qué estoy haciendo, cerrar qué tareas estoy realizando. Pero en sí la que administra es el sistema operativo, pero sí puedo verlo, pero no puedo modificar, a menos que cierre, ¿no? Que cierre un programa y el sistema se encarga de cancelar el proceso. Y el planificador, no, obviamente, no puedo acceder fácilmente, es el sistema que se encarga internamente de ordenar las tareas o las tareas que estoy ejecutando. Y el núcleo, pues, no puedo modificar al sistema operativo porque está programado para poder utilizar y no modificarlo. Si yo borro un archivo, simplemente el sistema operativo no puede funcionar, quizás, ¿no? Entonces, es en este orden. Más es lo que se trabaja, el usuario común es el administrador de archivos, ¿no? Que es el cual más nos podemos desenvolver a través del explorador de Windows. El núcleo es la ejecución en tiempo real, es decir, lo que se está visualizando en el momento, ¿no? Que se está realizando, ¿no? ¿Qué es lo que realiza? Por ejemplo, el intercambio entre programas, es decir, si yo abro, cierro un programa, de repente copio un archivo para pegarlo en otro programa, o sea, todo se encarga de administrar los programas, ¿no? Que están instalados ya con el sistema o que yo mismo lo he instalado, etcétera, ¿no? Control y programación de los dispositivos de hardware, como les había mencionado, desde el momento que uso un mouse, un teclado, uso una impresora, en sí, quien lo administra todo eso para poder utilizarlo, es decir, quien se encarga de mandar la información a la memoria, luego al CPU, es el sistema operativo, ¿no? Como les decía, un intermediario entre el usuario y el hardware. Si no hubiera sistema operativo, no podría dar orden a la impresora que imprima, no podría utilizar el mouse, aunque haya la información ya en la memoria, ¿no? Simplemente no podría hacerlo. Como les mencionaba, administración de la memoria también, ¿no? Se encarga de hacer el núcleo. Como les decía, al núcleo no se puede acceder uno como usuario, simplemente ya está programado.
lo que se encarga es administrar la memoria, administración de procesos, escalonamiento de tareas. Eso se refiere a qué tareas se va a realizar primero, si se deja de ejecutar algo, de cancelarlo y pasar a la siguiente tarea, etcétera, ¿no? La comunicación entre procesos y procesamiento de excepciones y de interrupciones, ¿no? Si a veces nos salen mensajes, ¿no? Que ese programa está interrumpido, no se puede utilizar o está dañado, etcétera. Todo eso se encarga el sistema operativo de detectar errores en programas, si no son compatibles. eh, entonces, de eso se encarga el sistema operativo, ¿no? Exclusivamente la parte del núcleo, ¿no? Que es el corazón del sistema operativo. Ya, ahora, ¿dónde se carga primeramente el sistema operativo? A ver si se acuerdan. ¿Dónde se carga el sistema operativo? ¿De dónde lo ejecutamos? Yo prendo la computadora, Pero empieza a memoria RAM, profe. ya en la memoria RAM, que a su vez, ¿dónde está en sí instalada? En el disco duro. En el disco duro. Ya, pero también hay muchos casos que en algunos dispositivos, sobre todo como les mencionaba, en algunas fábricas, que las máquinas que realizan muchas acciones, no sé, desde alimentos, o crear algún artefacto o automóvil. En esas fábricas también hay máquinas, ¿no? Pero no necesariamente computadoras, sino otros tipos de máquinas que también tienen un sistema operativo realiza acciones, que las mismas acciones siempre. Entonces eso ahí normalmente el sistema operativo se carga donde en un tipo de memoria ROM, es decir, que está siempre ahí, no necesariamente que se va a borrar esa acción. Normalmente lo hacen eso porque son acciones que se realizan siempre, la misma acción, no hay otra, no puede realizar otra cosa esa máquina, ¿no? Y después los otros sistemas operativos que nosotros normalmente utilizamos en las computadoras, primero está instalada en el disco duro, y luego esta se carga en la memoria RAM. Entonces la memoria RAM carga el sistema operativo a través del disco duro, ¿no? Ya, entonces una forma es que ya está presente en la ROM, o sea, está instalada ya en un tipo de memoria ROM que no se puede modificar el sistema operativo, y otro es cuando está almacenada en el disco duro y a través de la memoria RAM se carga una parte nada más del sistema operativo, o sea, es decir, el ejecutable, la que nos va a permitir ver o ejecutar el sistema operativo. Pero si necesitas de archivos, si necesitas de algún programa para que funcione el sistema operativo, lo jala del disco duro, porque ahí en sí está toda la información del sistema operativo. ¿Está claro esa parte? Sí, sí está claro cómo funciona el sistema operativo. Sí, profe. Ya, ok. Ya, entonces vamos a terminar esta parte porque ya terminamos la clase. Les voy a explicar esta parte nomás, lo que les decía, ¿no? El bootstrap o el boot. El boot, ¿qué quiere decir? El ejecutable o donde se carga el sistema, que es un pequeño archivo que se encarga de cargar el programa, ¿no? El programa inicial del sistema operativo, es decir, hasta donde nosotros, en primera instancia, ¿qué es lo que visualizamos del sistema operativo? ¿Hasta dónde llega cuando se carga el sistema operativo? ¿De dónde partimos? Partimos del escritorio, ¿no? Es decir, hasta ahí hay un pequeño archivo que se encarga, ¿no? De cargar todo iniciar el programa, el sistema operativo, y luego mostrarnos el escritorio, ¿no? De donde nosotros ya partimos para utilizar la computadora. Entonces, este pequeño archivo que es llamado como Bootstrap está almacenada también en el disco duro y luego es transferida a la memoria RAM para poder ejecutarse el sistema operativo. ¿Ya tienen alguna pregunta? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, profe, está todo claro, ¿no? Los demás, Nando, Chesley. Todo claro, profe. Ya, ok. Entonces ya la Profe, una próxima. pregunta. Sí, a ver, te escucho. Eh, esta información va a ser subida a la plataforma.
Sí, sí, basta. El texto, el tema ya está en la plataforma como texto y el video de la clase también va a estar subida a la plataforma. Yo que, profe. Ujú. Sí, ok. Ya, entonces la mañana, en la próxima clase, ya continuamos ya viendo en sí los sistemas operativos que vamos a usar o que mayormente se usa, ¿no? Que básicamente son tres, ¿no? Que es Windows, Linux y Mac, ¿no? Pero el que más utilizado en todo el mundo y que se encuentra casi en todas las computadoras es Windows, que ya vamos a ir conociendo poco a poco ese sistema operativo. Ya, entonces nos vemos la próxima clase.